Bienvenidos a Tejiendo mi historia con la historia de Colombia. Soy Valeria Martínez y en este podcast exploraremos las historias de vida de las mujeres de mi familia y cómo han enfrentado los desafíos sociales, culturales y económicos a lo largo de las generaciones. En este episodio conversaremos con mi abuela, Clara Martínez, una mujer que ha vivido una vida llena de desafíos y cambios. Nació en el sur de Bogotá, en un contexto muy diferente al actual, y en los años 50, una época donde las oportunidades para las mujeres eran escasas, y los desafíos enormes. Para entender esta historia, es necesario volver unos años atrás, específicamente al 9 de abril de 1948, pues, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia y esperanza de Colombia, se desencadenó lo que conocemos como el Bogotazo, un evento que no solo cambió la historia de Colombia, sino también la de mi familia. En abril de 1948 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. Aquí es donde entra Alicia Martínez, una mujer que en ese momento era una joven de 18 años, que vivía con sus padres y hermanas, pero ese mismo día vivió la tragedia de perder a su padre, durante el Bogotazo, y fue ese día que Alicia perdió el principal soporte económico de su familia, y junto a su madre quedaron en situación de pobreza extrema. Por lo mismo, tuvo que mudarse a la casa de su hermana mayor, María, quien ya tenía hijos y vivía con su esposo Carlos de Char. Cuando mi tía se fue a tener una niña en la clínica, fue a tener un bebé, mi mamá se quedó cuidándole los hijos a mi tía. Según ella dice que mi taita llegó borracho y que la cogió, pero que ella nunca tuvo amores con él ni nada. Y entonces ella, como era tan inocente, ella no supo que había quedado embarazada, pero ella no dijo nada. Entonces mi abuelita, ya cuando mi tía llegó de la clínica, entonces mi abuelita notó rara a mi mamá, como asustada y le tenía como miedo al tal Carlos Acharque. Asimismo, como producto de una violación, el 1 de septiembre de 1951 nació Clara Martínez, una niña que creció pensando que su padre había muerto en un accidente de carretera, sin saber que realmente vivía con él. Nunca me dijo que era mi papá. ¿Usted lo conoció de joven? No, es que vivimos en la casa de él hasta que yo tenía 5 años o 6. Yo le decía tío. Cuando Clara cumplió 6 años, su madre se casó con un hombre, y con él tuvo otros 3 hijos, de los cuales lastimosamente no se hacía cargo, ya que trabajaba hasta altas horas de la noche. En cambio, fue Clara, quien con solo 6 años y medio, fue quien crió y cuidó a sus hermanos, y además se encargaba de los labores de la casa. Sin embargo, no recibía el agradecimiento esperado, pues su madre le castigaba con golpes y abusos si toda la casa y los bebés no estaban limpios para cuando ella llegaba del trabajo. Me llegaba y me regañaba si no veía al niño seco o si el niño estaba enfermo, si le daba fiebre, decía que por culpa mía, que sabe si lo había mojado, que sabe que yo era la sirvienta de ella. Aunque este podía parecer un caso aislado, no lo era. Durante este periodo, las niñas enfrentaban una discriminación significativa en el acceso a la educación. En los colegios femeninos se ofrecía una educación que estaba principalmente orientada a preparar a las mujeres para los oficios del hogar. Se les veía como las únicas responsables del cuidado de los hijos. Asimismo, el abuso físico infantil y los castigos no eran vistos como una forma de violencia, sino como de disciplina socialmente aceptada. Esto refleja la falta de derechos que tenían los niños, y no fue hasta 1960 que se les reconoció como sujetos morales y afectivos, con derechos propios y deberes. Entonces dice mi abuelita Teresa, dijo, lo que pasa es que toda la vida ha negado a esa hija, esa es su hija. Yo estaba llorando y dijo, ay, mi hija, no, yo le dije, a mí no me hable usted. Usted nunca me reconoció como su hija, yo soy su hija, usted nunca me reconoció como una hija. Ay, que me perdone, que es que no sé qué. A mí mi mamá toda la vida me ha pegado, me ha dado mala vida, me ha tenido criando. ¿Usted lo sabía? Haberme llevado a un internado o haberme llevado a una parte y no haberme dejado sufrir tanto ahí. Yo no quiero saber de usted más. Después de descubrir quién era su padre y de que Alicia se separara de su esposo, tuvieron que mudarse a casa de una tía lejana. Allí, con tan solo 15 años, Clara conoció a quien más tarde sería su esposo, y todo gracias a un televisor, ya que Alicia había ido de viaje a San Andrés, y allí aprovechó para comprar un televisor, el cual era más barato, ya que San Andrés había sido declarado puerto libre, y las personas podían comprar sin pagar impuestos. Al colocar el televisor en el cuarto de ellas, todo el mundo se empezó a pasar horas y días en esa habitación,
lo que permitió en inicio una interacción tímida que más tarde se convertiría en una relación de 6 años. Todo hasta que mi abuela quedó embarazada de mi mamá, y aunque ella no quería casarse con él, esa era su única oportunidad para salir del lado de su madre, y creyendo que sería lo mejor, se casaron. Mi vida fue un calvario y me casé para gozar y fue otro martirio. Después de tener a su primera hija, Clara no estaba tan entusiasmada respecto a tener más. Sin embargo, tenía que aceptar decisiones familiares que restringían su autonomía, ya que, en el marco de las enseñanzas de la Iglesia Católica, estaba prohibido el uso de métodos anticonceptivos artificiales, por lo que, así, se convirtió en madre de 5 hijos. No por elección, sino por obligación. No obstante, ella agradece la presencia de sus hijos, pues su esposo era un hombre y padre irresponsable, que aunque proveía soporte económico, era violento, ausente e infiel. Después de un episodio de violencia doméstica, donde Clara se defendió, le dejó en claro a su esposo que a partir de ese momento ellos ya no estaban casados, un acto que desafiaba las normas tradicionales de género y de la época. Esto concordaba con que en los 90 hubo cambios en las legislaciones, lo que le proporcionaba a las mujeres una base legal para que pudieran alejarse de matrimonios violentos y abusivos, donde se empezaba a considerar la separación y el divorcio como opciones viables para proteger su bienestar y el de sus hijos. Espero que este episodio haya iluminado no solo la historia de mi abuela, sino también la historia de tantas mujeres que han recorrido caminos similares. Gracias por escuchar Tejiendo mi historia con la historia de Colombia.